que se encuentren muy bien. Para mí es un placer acompañarles este día en este espacio de En Casa con la GECO, que como bien saben y siempre les digo, está creado para que podamos conectar y sobre todo aprender a pesar de la distancia mientras estamos en nuestras casas, cuidándonos en esta coyuntura del COVID-19. El día de hoy, para hablarnos sobre diversión con banderas y aprender un poco más sobre el colectivo y la comunidad LGTBIQ+, nos acompañan tres personas voluntarias de la empresa HPE, Harry Cibaja, Roberto Loría y Natalie Montoya. Adelante, Natalie. Mil gracias, Nati. Bueno, primero que todo, darles la bienvenida. Para nosotros es un honor estar aquí con ustedes el día de hoy en una sesión más de En Casa con AGECO. Como lo mencionaba Nati, la idea de la sesión de hoy es compartirles contenido respecto a la población sexualmente diversa. Estamos deseosos de escuchar sus comentarios y invitarlos cordialmente a participar, siempre en un marco de respeto y tolerancia. Pero sin más preámbulo, le doy la palabra a mi compañero Roberto para que empecemos a desarrollar el contenido del día de hoy. Roberto. Muchas gracias, Natalie. Y muchas gracias a Harry también. Esta va a ser nuestra primera colaboración en voluntariado y como parte del grupo interno que tenemos de diversidad en la empresa. Entonces, quiero darle muchísimas gracias a Harry como aliado del grupo y del colectivo de acompañarnos el día de hoy. Voy a iniciar a compartir pantalla para mostrarles la presentación. Perfecto, muchas gracias. Entonces, el día de hoy les traemos Diversión con Banderas. Es una introducción a las identidades de género representadas en las banderas del colectivo LGBT+. Básicamente lo que vamos a estar viendo es qué es lo que define al colectivo LGBT+, y vamos a estar viendo luego una sección de cuando se utilizan algunas insignias, algunas representaciones en banderas, como por ejemplo nosotros vemos la bandera de Costa Rica y nos sentimos identificados con la identidad nacional. Básicamente este mismo concepto se extiende a estos diferentes grupos dentro del colectivo LGBT+. Entonces, para la presentación de hoy tenemos más o menos, estos son los tiempos estimados y lo que vamos a estar cubriendo. Vamos a tener una pequeña presentación de los expositores. Vamos a ver el concepto de la galleta de jengibre. Esto es un concepto que no se traduce muy bien al español, pero lo traducimos como galleta de jengibre, donde podemos ver, abstraemos a una persona y no vemos a una persona, vemos una galleta de jengibre, vemos un ser ahí y podemos empezarle a atribuir características humanas. Vamos a cambiar un poquito aquí la dinámica. Voy a hacerles una invitación a preguntas que vamos a dejar para el final. Después vamos a tener en la sección de diversión con banderas, vamos a presentar algunas de ellas y vamos a compartir con ustedes un juego interactivo. No creo que podamos cubrirlo, puede ser que el tiempo lo permita o no, pero en caso contrario, entonces nos vamos a dedicar a contestar esas preguntas que puedan quedar pendientes. Entonces, primero que todo, quería darle la bienvenida a Harry. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Harry, te quería preguntar, ¿qué es lo que te llama de participar como aliado en estas actividades? Bueno, al final y al cabo hay que entender que todos tenemos gustos, inclinaciones distintas. Por ejemplo, a mí puede que yo tenga una forma de pensar diferente que la tuya o que la de Natalie, pero al fin y al cabo lo que nos une es que trabajamos en HPE. Bueno, al final todos somos costarricenses, al final todos somos latinoamericanos, al final todos vivimos en este planeta y tenemos que aprender a convivir los unos con los otros. Entonces, de eso trata al final y al cabo todo esto de comprender a los demás. Muchísimas gracias. Sí, en efecto, es en el marco del respeto que al fin y al cabo todos buscamos conocernos y entendernos y respetarnos. Entonces, muchísimas gracias. Voy a entrar entonces con el concepto de la galleta de jengibre. Entonces, esto viene de un juego de palabras que en inglés, porque el concepto inició en Estados Unidos,
se le llamaba genderbread. Y bueno, entonces, les comento. El primer concepto que vamos a incorporar hoy, antes de avanzar con la explicación de algunas de las banderas, son los diferentes componentes de la identidad y la sexualidad humana. Este concepto del genderbread se acuñó por allá del 2011 para luego ser incorporado como cuerpo de estudio en el campo de la psicología humana desde ese entonces. Su nombre de galleta de jengibre viene de un juego de palabra de género que suena muy parecido a jengibre en inglés, y entonces de ahí se llama genderbread. Bread es pan, gender, galleta de jengibre, galleta de género, o la persona sin género, la persona con género, los géneros de la galleta, algo así. Es un juego curioso de palabras. Pero la idea, como les decía, es de poder abstraernos de la masculinidad o feminidad que pueda tener una persona y vamos a atribuirle características físicas o psicológicas a un objeto externo e inanimado. En este modelo vamos a observar que existen 4 vectores que definen el sexo, el género y la sexualidad de los humanos. Entonces, el primer concepto, comenzamos con el primer vector, que quizás es el más sencillo de comprender, es el sexo biológico o anatómico o físico. Es el que está definido por nuestros pares cromosómicos. Entonces, si nos acordamos de biología del cole, nosotros veíamos, desde una perspectiva súper simplista, una persona puede poseer un par XX, cromosomas XX, que va a determinar que es hembra, o XY para macho, biológicamente hablando. Sin embargo, incluso en la biología, el definir macho o hembra no es siempre tan claro. Aunque exista en un menor grado, existen desórdenes cromosómicos de lesión, eso quiere decir que se elimina o desaparece, o duplicación que aparecen un poquito más, o existe una cosa que se llama el mosaicismo, que es cuando precisamente dentro de un par de genes o dentro de una célula se encuentran características, cromosomas que tienen un poquito de los dos, entonces forman un mosaico. Pero bueno, resulta que estas combinaciones cromosómicas pueden que normalmente determinan el sexo biológico, muchas veces puede ser o muy difícil o inclusive imposible de determinar. También existen otras características como son las malformaciones congénitas en la expresión física del sexo, cuando no es evidente. Mi hermano doctor, y él me lo había explicado hace mucho tiempo, por ejemplo, cuando se da la concepción de un ser humano, en realidad desde un inicio físicamente, a pesar de que nosotros tengamos cromosomas XX o XY, físicamente el cuerpo, las hormonas todavía no inician en expansión o en su expansión de actividades. Entonces, desde el puro inicio, todos iniciamos como hembra y a lo largo del proceso de gestación, desarrollamos esas características de hacia hembra o macho. Entonces hablamos de que por esas malformaciones congénitas muchas veces resulta un poco difícil. Resulta que Amnistía Internacional determina que 1.7% de la población mundial se encuentra en esa categoría donde no se puede determinar si es macho o hembra, al menos para la población humana. Y a toda esta población se le llama población intersexuada, porque no sabemos si pertenece a un sexo o al otro. Con esto entonces podemos introducir los indicadores inferiores que están viendo abajo en la pantalla, que son como los controles de una consola, porque puede ser que haya características de macho altas, de bajas de hembra, entonces tenemos un hombre, o bajas macho, altas hembra, tenemos una mujer, o podríamos tener una combinación de las dos. Para esto, yo sé que el tema puede resultar un poco confuso, entonces, si fuese necesario, tengo una lista de recursos con muchísima más información en español que podrían
leer si les interesa el tema sobre la duplicidad, la deleción o el mosaicismo cromosómico que hace que una persona pueda ser intersexuada. Un dato muy curioso, de ese 1.7% de la población se estima que es muy parecido a la población de gente pelirroja en el mundo. Entonces, nada más piénsenlo así, si conocen a una persona pelirroja, es muy probablemente también es igual de probable que conozcan a una persona intersexuada, solo que no lo manifiesten o no lo digan abiertamente. Pasemos entonces con el segundo vector, que es la identidad de género. Esto quiere decir la autopercepción de quien uno es. La sociedad coloca estándares para la época y el momento en el tiempo en el que vivimos. Dígase entonces que tenemos la dualidad de una identidad masculina o femenina. Y esta es independiente del sexo biológico de una persona. Dentro de cada cabeza de una persona puede ser masculina o femenina independientemente de los genitales masculinos o femeninos con los que haya nacido. Para esto hay una palabra clave que se ha vuelto muy de moda últimamente, que es el prefijo cis y el prefijo trans en la sociedad. ¿Qué quiere decir eso? Cis viene del griego que quiere decir lo mismo. Trans quiere decir lo opuesto. Entonces podemos hablar que si una persona nació, el doctor lo vio y dice, tiene genitales femeninos, es mujer, y mucho tiempo después en su cabeza dice, sí, soy mujer, tenemos una mujer cis, una mujer cis. Una persona nació, tiene genitales masculinos, dice, el doctor llegó y dijo, oh sí, tenemos un hombre. Muchos años después, la persona creció y en su cabeza dice, sí, soy hombre. Entonces dice, ah, soy un hombre cisgénero. Ah, ok, soy un hombre cisgénero. Muy bien. Pasa también lo contrario, que es una persona nace con un grupo de genitales, pero muchos años después se siente que su identidad no es acorde a su cuerpo, se le llama a esa persona una mujer o un hombre trans. De nuevo, este concepto viene a ser como ese juego del tornamesa donde tenemos características masculinas y femeninas que van a ser completamente independientes o sea, para una gran mayoría de los casos vamos a tener personas que se van a identificar, o una gran mayoría de la población se va a identificar, sí, yo nací con genitales masculinos, en mi cabeza soy un hombre, yo soy un hombre cis, y mucha de la población va a estar identificada dentro del grupo cisgénero. Pero también tenemos una población que tenemos que respetar que con la que no coincide. Y eso por ahí va el activismo hacia las personas trans. Vamos a ver. De momento entonces tenemos el sexo físico y la identidad de género. El tercer vector que tenemos es la expresión de género. Esto vamos a volver a un tema un poco más liviano. El vector de expresión de género es cómo nos presentamos al mundo. La expresión de género va a variar de cultura a cultura debido a las normas de la sociedad. Si hablamos de Costa Rica en el año 2022, si una persona que se presenta con tacones y en agua, eso quiere decir que quiere ser percibida bajo su femineidad. Y una persona que se presenta con barba y muy posiblemente va a querer proyectar a la sociedad su masculinidad. Un caso muy curioso, por ejemplo, es uno que muchas veces utilizo, es el caso de Escocia. En Escocia, muchos hombres, y por tradición de milenaria, han usado enagua que no es una enagua, se le llama kilt, pero eso es parte de la cultura. Eso, lo que quiero mostrar aquí con esto es que la expresión de género va a cambiar con las modas, con el tiempo, con el concepto de cómo nosotros nos desarrollamos como cultura y qué accesorios de vestimenta o acciones reproduzcamos a lo largo del tiempo y cómo queremos ser percibidos. Una cosa es cómo somos biológicamente,
otra cómo nos sentimos en nuestra cabeza y este tercer vector es cómo nos presentamos al mundo. Y finalmente tenemos el vector de la atracción. Y ojo que la atracción no necesariamente es sexual, sino que también es romántica. Y también esta es independiente al sexo, al género o a la expresión de género. Una persona puede sentirse atraída hacia mujeres o personas femeninas, así como una persona puede sentirse atraída hacia hombres o personas masculinas. Comúnmente, cuando una persona se siente atraída hacia una expresión de género opuesta a la propia, se determina que esa persona es heterosexual. Y si una persona se siente atraída hacia una persona con una expresión de género igual a la propia, se denomina que es homosexual. Pero también es posible sentirse atraído a ambas expresiones que se denomina como bisexual, así como es capaz de no sentirse atraído a ninguna persona, a lo que, como decíamos en el tornamesa, a veces está activado para uno, a veces está activado para el otro, puede estar activado para los dos, o podría perfectamente no estar activado en ninguno, y ese es el espectro que se denomina como el espectro asexuado o el espectro asexual. Entonces, vamos terminando con el concepto de la galleta de jengibre para ya ahora sí ya ponernos en un tema más divertido. Pero antes de dejarlos con Harry, nada más les quería dejar aquí un par de, de palabras clave. En términos sexuales, se puede ser macho, hembra o intersexuado. En términos de género, se puede ser cisgénero, transgénero, no binario, fluido, a veces cambia a lo largo de la vida, se puede ser hombre o mujer. Y finalmente, en términos de atracción, existe la atracción romántica, existe la atracción sexual, se puede ser heterosexual, homosexual, bisexual o estar en el espectro asexual. Eso para poder hacer con las palabras clave, con estas palabras clave, vamos a ingresar entonces a la parte de las banderas. Pero antes de todo, quería invitarlos, porque yo sé que este tema para muchas personas es extremadamente nuevo, a pesar de que les decía que se acuñó en el 2011 y que se ha venido fortaleciendo con el tiempo. Me gustaría invitarlos a que hagan sus preguntas en el chat y vamos a irlas anotando y para el final de la presentación, entonces vamos a dedicar ese espacio para contestarlas. Harry, te dejo entonces con el espacio divertido. Bueno, muchísimas gracias. Ahí voy a intentar hacerlo lo más divertido posible. Y bueno, les recordamos a todas las personas que están en el chat que si tienen consultas, aunque ustedes consideran que son muy básicas, los invitamos a escribirlas porque entendemos que muchas veces puede haber mucha confusión, ¿verdad? Porque lo que tenemos aquí, como explicaba Roberto, son muy variables dentro del espectro que estamos presentando el día de hoy. Entonces, con toda tranquilidad, si tienen consultas que ustedes consideran que son súper básicas. Muy bien, entonces, ahora sí, vamos a la siguiente filmina, por favor. Y vamos a hablar sobre esta bandera. Muy bien, esta bandera, primero que todo hay que tener presente que fue creada en 1978 en Estados Unidos, en San Francisco, por un artista llamado Gilbert Parker. Básicamente, esta bandera inicialmente fue utilizada en desfiles del orgullo gay, pero poco a poco fue tomando fuerza para representar grupos que de cierta manera eran discriminados. Entonces, como pueden ver, la bandera tiene, se le conoce como la bandera LGBT+. Muy bien. La L, vamos a explicar poco a poco qué significa cada una de las letras. La L significa o viene a representar a la comunidad lesbiana, que, bueno, retomando un poco lo que Roberto había presentado, las lesbianas vienen a ser mujeres que son atraídas emocionalmente y sexualmente por otras mujeres. La G viene de gays, que son hombres que son atraídos emocional y sexualmente por otros hombres.
la comunidad bisexual, que son la comunidad que se siente, de personas que se sienten atraídas por personas de tanto hombres como mujeres, y transexuales, que son aquellas personas que se realizaron una transición al sexo opuesto. Es decir, que con el sexo que nacieron, se hicieron alguna intervención médica para cambiarse su sexualidad, que era la parte del simbolito que venía abajo en la galleta de jengibre. Muy bien, con el tema de el MAS, como veníamos diciendo, originalmente fue creada para un tema de representación de comunidades discriminadas. Muy bien, entonces poco a poco esta lucha fue tomando fuerza y fue adquiriendo o incluyendo a diferentes grupos de diversidad sexual. Entonces, ese símbolo de más lo que intenta es recopilar o agrupar a diferentes grupos. Entonces, para no seguirle agregando más letras a la bandera, se optó por agregarle el más. Entonces, por ejemplo, ahí podemos ver temas como la parte de intersexualidad, que son, por ejemplo, personas que nacen con una anatomía reproductiva o sexual y al final no se ajustan a lo masculino o a lo femenino. Entonces es como una mezcla de ambos. También hay un término en inglés que se le conoce como queer, que se le llama como poco usual también en español. Y básicamente son esas personas que no se identifican con los estándares. Es decir, cuando una persona dice, no, es que yo no calzo entre hombre y esto que llaman mujer, aquí es donde entra la parte queer. También existe un grupo que se le podría denominar como asexuales, que básicamente ellos no tienen, bueno, o tienen muy poca atracción sexual por otras personas. Entonces, aquí también como vemos es como esa negativa a la atracción o que no existe una atracción sexual hacia otras personas. Los pansexuales, que también están incluidos en este más, son quienes sienten atracción por otra persona sin importar el género, orientación sexual o la expresión de la identidad. Entonces, son personas que no se fijan en esos conceptos que acabamos de presentar. Género fluido son personas que realmente no tienen una definición concreta de los temas que acaba de presentar Roberto. Seguimos con este más, que se encuentran las personas transgéneros que no se identifican con el sexo con el que nacieron. Y finalmente con los travestis. Tenemos los travestis que realmente son personas que se visten y actúan como el género opuesto. Es decir, hombres que se visten como mujer o viceversa. O tiene que ver también con su actuación. Como pueden ver, tenemos diferentes versiones de la bandera y eso es porque ha ido agrupando a diferentes grupos. En esta última que vemos, que tiene como un triangulito negro, café, celeste, rosado y blanco, esa es una bandera que busca incorporar a personas tanto afrodescendientes, así como a la comunidad trans. Ok, travesti y queer. Ok, muy bien, aquí hacen la pregunta. Si quieren, dejamos la pregunta para el final. ¿O Roberto? Sí, para el final. Ok, entonces ahí las tenemos presentes. Muy bien. Entonces, esta bandera, que es la última versión que se está manejando, lo que intenta es no solamente buscar unir a personas referentes al tema de su sexualidad, sino como vemos también temas de razas, porque lo que busca esta bandera es la representación y la unión en diferentes luchas sociales de grupos discriminados históricamente. Pasamos al siguiente slide. Muy bien,
Ahora sí, vamos a ir a temas más específicos que son tal vez banderas que no son tan conocidas para ustedes. Muy bien, esta es la bandera trans. Entonces, la bandera trans son, y aquí es donde empieza el juego de lo que estaba hablando Roberto con lo de la galletita de la cabeza, de los sentimientos, de cómo me expreso yo y la parte de la sexualidad. Muy bien, entonces, las personas trans son aquellas personas cuya identidad y expresión de género se diferencia a las que están asociadas a su sexo. Es decir, la parte genética o la parte que, como decía Roberto, al nacer dijeron que es mujer, difiere de la identidad y la expresión. Muy bien, esta bandera fue creada en 1999 en una marcha del orgullo en Estados Unidos, en Phoenix. Y bueno, aquí el azul y el rosa son los colores que se referencian o hacen referencia a lo femenino y a lo masculino. Y el blanco lo que viene a representar es la neutralidad. Muy bien, vamos a la siguiente bandera, por favor. Muy bien. Esta es la bandera no binaria. Muy bien. Y bueno, recuerdan que yo les había mencionado que hay personas que simplemente no se identifican con estas categorías que acabamos de mencionar. Bueno, las personas no binarias sienten que su identidad de género no se puede definir dentro de los márgenes de hombre y mujer. En cambio, entienden que la percepción de ellos de género va más allá de ese simple o soy hombre o soy mujer. También estas personas pueden considerarse o se les considera como de género fluido, ya que pueden cambiar a través del tiempo y no se permiten encasillar en una sola categoría. Entonces, en este caso, cuando una persona se autopercibe como no binaria, es decir, como dice, mira, es que yo no calzo entre un hombre o no calzo en que se me encasille con una mujer. En este caso, si ustedes conocen a alguien que dice, soy no binario o no binaria, lo ideal es que se le pregunte cómo es que prefiere que se le refieran a ellos, porque, o a estas personas, porque hay personas que dicen, bueno, yo soy no binario, pero a mí refiérase como él, o a mí hágase referencia a ella. Entonces, es una parte de esta conciencia que estamos buscando promover para el entendimiento de las personas no binarias. Roberto, si se me escapa algún detalle, bienvenidísimo, ¿verdad? Va súper. Muy bien, muy bien. Muy bien, y vamos con la siguiente bandera, que sería la bandera intersexual. Muy bien. Y esta se utiliza para describir de una manera mucho más general a las personas que tienen cuerpos, es decir, que físicamente no coinciden con lo masculino o lo femenino. Lo que estaba hablando Roberto, que utilizó el caso de los pelirrojos, ¿verdad? Que es un porcentaje 1.7, ¿verdad? Habías dicho. Perfecto, sí. Disculpa, sí, te estaba contestando con la cabeza, pero no tenía el micrófono en mudo. Ah, bueno, bueno. Entonces, hay que entender que hay cuerpos que no coinciden, como presentaba Roberto, con esa realidad de masculino o femenino. Muy bien. Tal vez algunos recordarán términos como los hermafroditas, que son términos que normalmente se utilizaban para referirse a estas personas. Pero bueno, se ha avanzado en temas de cómo referirse a ellos y bueno, se ha generado esta bandera. Sigamos con la última bandera que tenemos por acá.
y es la bandera aliada. Muy bien. Esta bandera es básicamente de aquellas personas que no son parte de los grupos que acabamos de comentar de la comunidad LGTBQ+, pero que los apoyan. Eso quiere decir que son personas, si utilizamos el término que Roberto nos acaba de enseñar hace poco, son personas cisgénero que apoyan la diversidad y la equidad de derechos civiles en personas que no están dentro de la misma, de la misma forma de pensarse, de sentirse que los demás. Muy bien. Entonces son personas que están involucrados en temas de movimientos sociales, lucha por derechos civiles, temas de igualdad de género y en contra de cualquier tipo de discriminación. Como podemos ver, las banderas lo que intentan es generar esa claridad en que hay poblaciones que no existen, pero que, perdón, que no son visibilizadas, pero que existen. Entonces, ya cuando vean una bandera de estas, ya saben a qué nos estamos refiriendo. Muy bien, entonces vamos a darles ahora unos tips de cómo ser un mejor aliado. Muy bien, entonces, el tip número 1, y es muy importante, es educarnos. El tema de conocer un poco más del tema para saber y hablar con propiedad. Muy bien, porque como podemos ver hay muchos términos y a veces se nos pueden cruzar los cables, pero ahí es donde el preocuparse por entender a los demás se vuelve en un tema fundamental. Y por eso la segunda recomendación que les vamos a dejar por acá es estar siempre abiertos a aprender. Porque como podemos ver con el ejemplo de las enaguas escocesas, los kilts, hay muchas cosas que nos tocan aprender. Hay muchas cosas que son, que son creadas por el tipo de, o que vienen a partir de la cultura, que se aprenden conforme nos van educando. Entonces, hay que estar abiertos a reaprender. También hay una parte muy importante que tiene que ver con el escuchar. Hay que escuchar al prójimo, hay que escuchar a los demás, porque al fin y al cabo, ¿cómo vamos a poder respetar a los demás si no les damos ese espacio para escucharlos? La escucha nos va a llevar al siguiente paso, a la siguiente recomendación, que es la comprensión. Hay que comprender que todos somos distintos, que todos hemos tenido experiencias de vida diferentes, que todos percibimos el mundo de manera diferente. Entonces, la parte de la comprensión es sumamente fundamental en este proceso de generar una sociedad más inclusiva y más justa. Y finalmente, evitemos el juzgar a las personas por sus orientaciones o por sus preferencias, ¿verdad? Lo que se busca acá es crear espacios de tolerancia en donde solamente porque una persona se considera no binaria, no quiere decir que sea una persona idónea para cierto trabajo. La búsqueda de espacios de tolerancia es para que todos tengamos las mismas oportunidades, independientemente de nuestra edad, de que si somos hombres, si somos mujeres, de nuestras preferencias sexuales. Y lo ideal en una sociedad justa es que todos tengamos las mismas oportunidades y a todos se nos trate con respeto e igualdad. Entonces, queremos agradecer a todos por el espacio